y el paciente pediátrico en el primer nivel de atención. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer en el consultorio particular o en el consultorio de las unidades de primer nivel de atención? Vamos a llevar la plática hablando de los aspectos generales del coronavirus, luego hablaremos un poco de epidemiología, las estrategias que debemos de tener presentes en el primer nivel de atención para la atención de estos pacientitos. Revisamos el cuadro clínico, el diagnóstico y hablaremos del tratamiento. Ok. El SARS-CoV-2 es un virus de la familia de la Coronaviridae y se denomina SARS por sus siglas en inglés, un síndrome respiratorio severo agudo, es causado por un coronavirus y como ya existía el SARS-CoV-1, se le denominó SARS-CoV-2. Esto inicia en un huésped, el murciélago crisantemo, que se encuentra en China, y dentro de lo que nos hemos estado informando es, lo presentaba el murciélago, características propias de la gente en China, lo comen, y esto hizo que se hospedara en el humano y a partir de ahí comenzó la propagación de esto. Se comienza a presentar los primeros casos en diciembre del 2019 y los pacientes estaban dando datos clínicos de una neumonía. Los resultados iniciales no lograban determinar qué agente patógeno era hasta que se documenta que es un nuevo coronavirus, dándole el nombre del SARS-CoV-2 y que este causa una enfermedad que llamamos COVID-19, que es igual por sus siglas en inglés, ¿sí? Coronavirus disease, y diagnosticado en 2019. La Organización Mundial de la Salud lo declara pandemia en marzo del 2020. Entonces estamos ante una pandemia causada por este coronavirus SARS-CoV-2. ¿Qué hemos encontrado? Sus medios de transmisión, ¿sí? Son gotas a través del flush, gotas respiratorias diseminadas por contacto directo, es lo que tenemos confirmado. Aerosoles, que son partículas más pequeñas, esto debemos de tener ciertas características, ahorita lo vamos a ver. La transmisión vertical de madre a hijo embarazado está considerada, no se ha logrado poder determinar bien, están corriendo estudios, ¿sí? En donde se están viendo si es posible que sea a través de materno-fetal, pero lo que sí se ha determinado es que ya nació el niño y cuando la mamá portadora, ¿sí? Del SARS-CoV-2 está amamantando, ¿sí? Por la cercanía que se tiene a la hora de amamantar, es la transmisión que se pueda presentar. Debido a que este virus se puede eliminar por vía intestinal, puede haber también la transmisión fecal oral. ¿Qué ocurre con esto? El porcentaje de transmisión va a ser variable, pero se considera que una sola persona puede infectar a 1 hasta 4 personas más, dependiendo de las circunstancias en las cuales se encuentren en ese momento. Se ha visto que este es un virus que puede estar hasta 9 días en un ambiente menor a 30 grados. Y podemos hacer la desinfección de las áreas o de los lugares donde ha estado presente con hipoclorito de sodio o con etanol. Ahora, regresando a los medios de transmisión. En este cuadro, ¿sí? Tenemos el alcance de las gotas, ¿sí? Por lo tanto, pueden llegar, ¿sí? Hasta 8 metros de distancia, sobre todo si estamos en un ambiente cerrado. Por eso es que para el tamaño de las gotas que tenemos aquí, se está pidiendo de 1,5 metros a 2 metros, ¿sí? De la distancia, y es lo que se ha denominado la sana distancia. ¿Cuánto tiempo pueden durar las gotas en el ambiente en donde estemos? Si estamos en un lugar sin ventilación, pueden estar presentes en el medio hasta 20 minutos. Mientras si estamos en un lugar ventilado, pueden ser tan pequeño este tiempo como 5 minutos. ¿Sí? Entre la relación de la distancia con el ambiente va a ser menos la cantidad de virus a los que podamos estar expuestos. Por lo tanto, se menciona que en un lugar bien ventilado, en 30 segundos, la disminución de los virus inicia. Así también, ¿cómo podemos estar hablando? Si estamos hablando con voz baja, la cantidad de virus que podamos estar expulsando, si es que somos portadores de los mismos, es muy escaso.
pero si comenzamos a gritar, también se incrementa la cantidad de virus que podamos expeler. Así también, al estornudar, por eso la protección que debemos de tener con el pliegue del codo al momento de estornudar, la distancia y la cantidad también se va a incrementar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos la cantidad que se tenía y aquí al estornudar la cantidad que tenemos, igual también si estamos respirando normal o estamos tosiendo o estamos estornudando. De lo que les mencioné al respecto de la vida que puede presentar el virus, así tenemos que en ambientes, en el aire, puede estar hasta 3 horas. En materiales como cobre, 4 horas. En el cartón puede estar hasta 24 horas. En acero inoxidable, llaves, por ejemplo, de 2 a 3 días. En el plástico, de 2 a 3 días. Entonces, por eso es importante la desinfección de las cosas que compremos, de los comestibles que nos lleguen, de lo que pidamos. ¿Sí? Igual también el aseo de las manos, la utilización del pliegue del codo al estornudar y la sana distancia para esto. Ahora, ¿qué se sabe dentro de lo que es la fisiología y fisiopatología que va a englobar la infección con el virus? ¿Sí? Sabemos que el SARS-CoV-2 va a tener una afinidad hacia los receptores de la angiotensina. Por lo tanto, al entrar a los pulmones va a buscar los receptores de angiotensinas. Esto va a ser también la recepción, la fagocitosis de macrófagos, en donde va a comenzar la replicación. Y esta replicación va a liberar nuevamente más virus que pasan al torrente circulatorio. Dentro de esto va a ocasionar que haya una fragilidad capilar y esto va a ocasionar que se presenten liberación de sustancias vasoactivas que nos van a hacer que se lesione el epitelio, ¿sí? Y comience a presentar la estimulación de otros lugares en donde vaya a estar la producción de angiotensina y comience también la lesión de esos órganos. Así tenemos los pulmones, tenemos corazón, cerebro, riñón y el lecho endotelial. ¿Qué está ocurriendo al comenzar a lesionarse los tejidos, en este caso el epitelio? Comienza la producción de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral, interleucina 1, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que comience a producirse algo que se ha dado a conocer como tormenta de citocinas. Esto va a comenzar a lesionar los órganos que ya les mencionaba, hígado, endotelio vascular y los demás órganos que van a estar entrando en compromiso debido a este proceso inflamatorio que se está llevando a cabo en todo el organismo. Iniciando en los pulmones, así tenemos a nivel cerebral, puede haber cefalea, encefalopatía o síndrome de Guillain-Barré. A nivel renal puede presentarse hematuria o una insuficiencia renal aguda. A nivel hepático, el proceso inflamatorio del hígado nos va a hacer que se eleven las transaminasas, las bilirrubinas. A nivel intestinal puede presentarse dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos. A nivel vascular, el tromboembolismo a cualquier nivel, ¿sí? Sobre todo más a nivel pulmonar. Cardíaco puede presentarse una cardiomiopatía dilatada o shock cardiogénico. A nivel endocrinológico puede presentarse hiperglicemia o una cetoacidosis diabética por los factores predisponentes que ahorita vamos a mencionarlos. Y a nivel de piel podemos encontrar petequias, lívidos reticulares, ¿sí? Urticaria. Entonces, las manifestaciones van a ser sistémicas. ¿Qué podemos encontrar de síntomas del COVID-19? Puede haber pacientes que van a estar asintomáticos, ¿sí? Solamente podemos decir que tienen la enfermedad a través del examen de la PCR. Mientras que puede haber otros pacientes que van a ser sintomáticos y dentro de estos pueden ser desde leves hasta severos. Los síntomas más frecuentes son la fiebre, tos seca, el cansancio, fatiga, rinorrea, ¿sí? La falta de la hiporexia, mialtralgias, escalofríos, el dolor de garganta, la cefalea. Dentro de estos síntomas, en los niños, los más frecuentes son estos que están aquí en rojo, que puede ser fiebre, tos, fatiga,
cefalea, náuseas, vómito y dolor abdominal. Tenemos muy parecidos también en pediatría a los factores de riesgo que están en los adultos. Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, cardiopatías congénitas, ¿sí? La obesidad, la desnutrición, errores innatos del metabolismo, enfermedades renales, inmunodeficiencias ya sea primarias o secundarias. Dentro de la historia natural que ya se ha estado revisando, podemos ver que desde el inicio, en el día 1, ¿sí? Es la infección temprana, en donde comienza a presentarse la viremia, y aquí en rosa tenemos que este paciente va a estar asintomático y puede estar desde 1 hasta 4 o 5 días. Y después puede iniciar con síntomas que pueden ser desde leves hasta moderados. Para entonces estamos hablando del día 7 en adelante, que es cuando comienza la segunda semana y es donde va a estar más en la afección pulmonar de estos pacientes. Y lo que se ha dado a llamar en una hipoxia alegre, en donde puede presentarse o no la hipoxia, y es donde pueden darse datos o síntomas moderados a severos en esta segunda semana. Viendo esto, la viremia puede durar hasta 21 días, mientras que nuestra respuesta inmune de IgM inicia a partir del día 7 y la IgG va a comenzar a incrementarse a partir del día 14. ¿Qué ocurre con esto? Esto es bien importante, la viremia y las inmunoglobulinas, porque son los que en donde nos vamos a basar para poder tener el diagnóstico de la infección. Así también tenemos que en estas etapas, ¿sí?, de estos días, puede ser que el paciente esté en casa, asintomático o con síntomas leves, o puede ser que requiera hospitalización, y de esta hospitalización, debido a los síntomas graves que pueda presentar, termine en una terapia intensiva. Ahora, de acuerdo con estos días, ¿cómo podemos tener el apoyo diagnóstico? La reacción en cadena de polimerasa, desde el día 1 hasta el día 20-21, ¿sí?, va a estar positiva, con mayor intensidad entre el 3º al 10º día. Es donde más va a estar frecuente. Toma de muestra de nariz y faringe. Mientras que la inmunoglobulina M comienza, como lo vimos en la gráfica anterior, a partir del día 8. ¿Sí? Es cuando se va a comenzar a hacer positiva. Mientras que inmunoglobulina G comienza a hacerse positiva a partir del día 14. Entonces, tenemos que hacer nuestra historia clínica, que ahorita veremos, para poder determinar qué tipo de estudio vamos a solicitar. Así podemos tener que si le pedimos las 3 estudios, reacción en cadena de polimerasa, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, resultados están negativos, pues es un paciente que es negativo, que no tiene COVID. Si tenemos PCR, pero tenemos las inmunoglobulinas negativos, diremos que está en un periodo de ventana que precisamente está en los primeros 5 días o 7 días de inicio de la enfermedad. Si tenemos PCR positiva e IgM positiva, estamos en el periodo temprano de la infección, o sea, en la primera semana. Tenemos los 3 positivos, estamos en la fase activa de la infección y estamos en la segunda semana de esta. Si tenemos IgM positiva, estamos en un estadio temprano, pero tenemos que repetir PCR para poderlo confirmar. Estamos con solamente IgG positiva, significa que es memoria y es una infección que ya se tuvo, pero que ya está curado el paciente. Con inmunoglobulinas positivas, pero PCR negativa, también es enfermedad en evolución y tenemos que confirmarlo nuevamente haciendo el estudio de PCR. Entonces, esta es la forma de ver los días de evolución, qué estudios debemos de pedir para que se complementen entre ellos y poder hacer el diagnóstico. Dentro de la vigilancia epidemiológica que se lleva, tenemos definiciones. Ya sabemos la definición operacional, caso confirmado, caso sospechoso. Las definiciones están emitidas a partir del día 24 de marzo de este año a través del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y así tenemos que el caso sospechoso, cualquier edad en los primeros 7 días que presente 2 de los siguientes signos o síntomas: fiebre, tos o cefalea, y acompañado de uno de los signos o síntomas menores: disnea, artralgia, odinofagia, rinorreo, conjuntivitis, ardor torácico, dolor torácico.
En los niños menores, la irritabilidad podemos tomarla como que se encuentra con cefalea. En 24 de agosto de este año, otra vez el CONAVE nos hace la actualización en la definición operacional de caso sospechoso, en donde los primeros 10 días, con uno solo de los signos o síntomas, tos, fiebre, disnea o cefalea, acompañado de uno de los síntomas menores, rinorrea, anosmia, disgeusia, conjuntivitis, mialgias, artralgias, podemos tener la presencia de caso sospechoso. Mientras que el caso confirmado, ya lo vimos que va a ser con el diagnóstico de PCR y que esto esté realizado por la red de laboratorios que están respaldados por el INDRE. ¿Qué tenemos hasta el día de ayer aquí en México? Estos son los datos de ayer que reportaron. Tenemos 761.082 casos confirmados y tenemos 79.268 defunciones. Dentro de estos tenemos que el 48.21% son mujeres y el 51.79% son hombres. Se han hospitalizado el 23.68%, ¿sí? Y el manejo ambulatorio ha sido en el 76.32%. Esta es la forma en que se han estado comportando desde febrero hasta septiembre 28. En rojo son los casos confirmados, siempre hacia la alza, y las defunciones también hacia la alza. Entonces aquí tenemos, en los niños, tenemos de 8 a 9 años y de 0 a 9 años, 19. Tenemos estas cifras en donde el total de los pacientes, esta cantidad de pacientes que se han presentado de 0 a 9 años de edad, ¿sí? En donde tenemos 3.957 que son niñas y 4.559 que son niños. De esta cantidad se han hospitalizado 752 niñas y 982 niños. De estos pacientes, lamentablemente han fallecido 80 niñas y 164 niños en la edad de 0 a 9 años. ¿Qué tenemos aquí? La cantidad de casos acumulados, ¿sí? En donde del total de pacientes que han fallecido en nuestro país, de 0 a 9 años tenemos 184 pacientes y de 10 a 19, 139 pacientes, que corresponden al punto 23 y al punto 18% del total de pacientes que tenemos. Pero ya viendo la tasa de letalidad, el de 0 a 9 años va a tener una letalidad de 2.17%, mientras que de 10 a 19 tiene una letalidad de 0.64. Si vemos esto, los niños menores, niños de 0 a 9 años, una letalidad incluso mayor que los pacientes de 30 a 39 años. Entonces, sí es esta población la más susceptible en cuanto a la infección de COVID-19 se complique y nos lleve a un deceso. Ya habiendo revisado todo esto y reiniciando con la nueva normalidad, ¿qué tenemos de las estrategias en el primer nivel de atención? Tenemos que comenzar a dar consulta o abrir nuevamente el consultorio. Tenemos que quitar la reorganización en cuanto a primer nivel de atención. Entonces tenemos que planificar la planificación previa a la consulta. ¿Qué tenemos que hacer? Promover un horario de atención. Tenemos que ver cómo va a estar distribuida nuestra sala de espera, cuántos pacientes vamos a recibir en determinado horario. Tenemos que ver qué pacientes y cómo van a estar acompañados. Tenemos que ver el acceso al edificio, el manejo del paciente ya al momento de otorgarle la consulta. ¿Qué hacemos en la planeación previa a la consulta? Tenemos que ver el control y el seguimiento del recién nacido, ¿sí? Entonces tenemos que tener contacto con la familia, con los padres, para poder ver cómo se encuentra el recién nacido, en qué condiciones está, darle toda la atención. Tenemos que estar vigilando el programa de inmunizaciones. Ahorita vamos a ver la importancia de esto. Tenemos que estar llevando el control del niño sano. Niño sano que no tiene en este momento patología, por lo tanto podemos tener
la consideración de si va a ser necesario presenciar la atención médica o la podemos hacer a través de telemedicina, una videoconferencia, ¿sí? Por algunas de las inquietudes que puedan presentar los padres a través del crecimiento y desarrollo de su hijo. Si vamos a llevar a cabo una atención presencial, tenemos que diferenciar nuestra zona de áreas de atención en una zona de COVID, pacientes con COVID, y una zona de pacientes de no COVID, y también tenemos que considerar el horario en que vamos a atender. Primero los pacientes no COVID, después los pacientes. En las salas de espera, hacer una distribución en donde esté con 2 metros de distancia. Todos los que lleguen a la sala de espera, todos los que lleguen a la consulta deben de llevar su cubrebocas. Insistir en la puntualidad porque se le va a dedicar un tiempo específico a cada paciente y poder así respetar la atención que van a recibir los demás pacientes. Y de preferencia solo un progenitor, o sea, solo una persona además del paciente, para que no se haga tanta aglomeración en el momento de la atención. En otra de las estrategias es el control del acceso al consultorio o al edificio en donde esté el consultorio o a la clínica en donde esté el consultorio. Debemos de tener un personal asignado en donde la puerta de acceso al edificio debe de tener el tapete sanitizante, una persona que va a estar tomando la temperatura, estar verificando que tenga cubrebocas, está con la toma de temperatura. Pasado estos requisitos, se llega a las áreas comunes, lo que ya mencionaba, cómo va a estar distribuida la sala de espera, ¿sí? Con la sana distancia y con áreas COVID o no COVID, dependiendo de cómo nos encontremos. Ya teniendo el paciente en el consultorio, dándole la atención, bueno, ¿qué tenemos que usar? Un cubrebocas, de preferencia un N95. ¿Por qué? Porque somos personal de riesgo, tenemos que estar viendo pacientes, entonces estamos más expuestos, entonces utilizar un cubrebocas N95, nuestros lentes protectores o goggles, también conocidos, nuestra careta, nuestro lavado de manos antes de cada paciente, después de cada paciente, y la desinfección del equipo después de cada paciente, ¿sí? Para poder otorgando una adecuada atención. ¿Qué tenemos que tener? Bueno, tenemos que saber usar nuestro equipo de protección personal, dándole un uso racional, ¿sí? Con bajo riesgo, porque ya preguntamos, veíamos la planeación, un cubrebocas N95, las caretas o los lentes o goles, una bata desechable y opcional podemos usar guantes. Si vamos a considerar que es un paciente de alto riesgo, porque vamos a tomar muestras o hay producción de aerosoles, ya sea que se está nebulizando o está tosiendo, ¿sí? Entonces nuestro cubrebocas N95, nuestra bata impermeable, lentes, guantes, careta, entonces sí equiparnos bien para poder dar la atención. Lo importante es cómo tenemos la información de nuestro equipo de protección personal y el entrenamiento en la colocación y retiro. Esto es bien importante, sobre todo en el retiro, porque potencialmente nos podemos contaminar nosotros a la hora de quitarnos el equipo de protección personal. Entonces tenemos que practicar cómo nos los colocamos, pero sobre todo cómo lo retiramos y hacia dónde lo vamos a desechar. Ahora, hay que hacer algunas consideraciones en los niños cuando tenemos criterios de sospecha de COVID-19. ¿Por qué? Porque todos los protocolos que se están luego no están adaptados a la edad pediátrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños tienen diferente forma de manifestarse, los niños tienen diferente situación especial en cuanto a su organismo, es un organismo en crecimiento, y de acuerdo con la edad van a tener diferente sintomatología. Por lo tanto, podemos tener consulta, ¿sí? Que hasta el 80 o 90% el familiar pueda considerar que tenga COVID, y al estar haciendo la exploración y el interrogatorio, pues nos damos cuenta de que no. Estos criterios clínicos debemos de aplicarlos bien, sobre todo en los menores de 6 años,
¿Por qué? Porque apenas están adquiriendo su lenguaje, no tienen forma de comunicarse adecuadamente. Entonces tenemos que interpretar todo lo que esté manifestando el niño. Ahora, a los niños se les nombra también mocosos. ¿Por qué le vamos a decir mocosos? Recordemos que nuestro sistema inmune está creciendo, está madurando. Si recuerdan las curvas de escamo, ¿sí? Esta es donde nos habla cómo el tejido linfoide va a incrementarse desde el momento del nacimiento, alcanzando un 100% entre los 6 y 7 años y alcanzando hasta el 200% entre los 10 a los 12 años. Entonces, este tejido linfoide, nuestro sistema inmunológico, ¿sí? En proceso de maduración, nos va a hacer susceptibles a procesos infecciosos, sobre todo de tipo viral. Esto incrementado más en aquellos niños que van a guardería, aquellos niños que van al jardín de niños, al kinder, o que están empezando los primeros años de la etapa escolar. Así podemos considerar hasta algo esperado que un niño se enferme de procesos respiratorios o procesos intestinales entre 6 a 8 veces al año. Entonces, si estamos considerando que este niño está con un cuadro gripal, el papá considera que puede ser sospechoso de COVID, va a ser parte de este 80-90% de pacientes que vamos a considerar como posible COVID. Entonces, ¿qué haremos? Le vamos a pedir estudios, los vamos a aislar, por lo tanto, este niño va a estar siempre con reacciones en cadena de polimerasa o inmunoglobulinas y aislado entre 6 a 8 veces al año, ¿sí? Entonces, tenemos que estar siendo cuidadosos y tener nuestros criterios clínicos para la hora de revisar a estos pacientitos. Estamos entrando en la etapa de otoño-invierno en donde se va a incrementar los cuadros virales, ¿sí? Tanto por virus de la influenza como por el virus sincicial respiratorio. Por lo tanto, van a llegar los niños también con procesos respiratorios altos en donde tenemos que hacer la diferenciación con que un cuadro de COVID. Ahora bien, los niños ya vimos la incidencia es poca y por lo tanto también van a transmitir poco. No es lo mismo la fuerza que pueda tener un niño al estornudar, al toser, que un adulto, la convivencia que va a estar teniendo un adulto porque tiene que salir a trabajar o tiene que ir a alguna realización de algún trámite en alguna dependencia o ir a algún supermercado, a un niño que va a estar limitado solamente al entorno familiar. Por lo tanto, esto va a estar limitado. Con respecto a lo que les mencionaba también de la consulta, que van a llegar ¿sí? con fiebre o cefalea o alguna manifestación, también debemos de tener siempre presentes diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Que está con dolor abdominal, tiene fiebre, tiene vómito, hay que no pensar que es COVID, tenemos que pensar que puede ser una apendicitis. O bien que tiene cefalea, tiene fiebre, está irritable, bueno, posiblemente tiene una afección del oído con una otitis media aguda. Entonces, siempre la exploración de nuestro paciente. Con respecto a lo que les mencionaba de la vigilancia del cuadro de inmunizaciones, ¿sí? Con esta pandemia y que hemos estado recluidos, la disminución de la aplicación de vacunas en los niños ha disminuido en todo el mundo. En América Latina y Caribe se considera que ha disminuido de un 12 a un 14% la aplicación de las vacunas. Por lo tanto, se considera que hay unos 13.5 millones de niños que no han sido vacunados en esta contención, ¿sí? Mientras que el sarampión, ¿sí? puede presentarse un riesgo de 117 millones en 37 países de niños que potencialmente lo pueden presentar. Si ustedes recuerdan, al inicio de este año comenzaron manifestaciones de sarampión en la Ciudad de México, ¿sí? En los primeros meses se logró la contención de esto mismo y se quedaron limitados los casos de sarampión. Como les mencioné, estamos entrando ya en la etapa de otoño-invierno, en donde influenza va a comenzar a presentar un incremento en su frecuencia. Por lo tanto, los síntomas que tiene influenza con COVID son muy similares. Entonces, ¿qué va a ser de nuestros pacientes? ¿Es influenza o es COVID? Entonces, tenemos que estar vigilando. Por lo tanto, también la aplicación de la vacuna. Los grupos prioritarios para esta vacunación, los trabajadores de la salud, mujeres embarazadas,
Los menores de 2 años ya vimos que también son los que más alta letalidad tienen, y las personas con comorbilidades, así como los adultos mayores. Seguir todos los cuidados a momento de la vacunación, a los centros de salud, al consultorio particular, ¿sí? Para no exponernos al riesgo de contaminación. Ya en el diagnóstico, siempre lo que hacemos, ¿sí? El triángulo de evaluación pediátrica, independientemente de la causa con la cual esté llegando nuestro paciente a consulta, siempre ver su apariencia, su respiración y su circulación. ¿Por qué? Porque a veces los niños, dependiendo de cómo se encuentra el ambiente, llegan sobrearropados y no podemos estar viendo cómo llegaron, si estaba decaído, no estaba decaído, tenía actividad o no, cómo estaba respirando, estaba polineico, estaba bradineico, y qué coloración tenía, estaba cianótico, estaba pálido. Entonces, de momento a la entrada al consultorio tenemos que estar siempre valorando estos 3 aspectos para poder decir nuestro paciente viene estable o nuestro paciente está crítico y no tenemos que estarlo deteniendo o demorando su atención. La historia clínica, pues lo que siempre hacemos, su padecimiento actual, ¿sí? Cuando inició, cómo inició, recordemos siempre la gráfica que les puse de los días de evolución y en qué etapa puede estar nuestro paciente para buscar intencionadamente, ¿sí? A la hora del interrogatorio, hacerlo dirigido y durante la exploración física poder realizar una también exploración dirigida. ¿Por dónde vive? ¿En dónde vive? ¿Con quiénes convive? Personas que han estado enfermas en su casa, la posibilidad de contagios, y si le han realizado algún estudio de laboratorio y qué tratamiento ha recibido en estos días previos a que llegara a nuestra valoración. Dentro de esto siempre los signos vitales, pero ahorita con mayor razón, la oximetría de pulso, por los que le mencioné al principio, lo que se ha dado a llamar la hipoxia feliz. Es paciente que está hipóxico, pero no se da cuenta que lo está hasta que ya sea crítico. Por eso la oximetría de pulso es bien importante. Y lo demás que siempre se va a realizar, la somatometría y la exploración de la cabeza a los pies. Siempre cabeza, cuello, tórax, abdomen, ¿sí? No pasarla por alto porque con los niños nos va a dar mucha luz a la hora de hacer el diagnóstico clínico. Ya viendo al paciente, su interrogatorio, su exploración física, podemos solicitarle algunos estudios. Dentro de esto, siempre la biometría hemática completa, la prueba de proteína de reacción en cadena de polimerasa, procalcitonina, pruebas de función renal, función hepática, deshidrogenasa láctica, dímero D y tomografía de tórax. Esto va a ser individualizado, pero son los estudios que siempre debemos de considerar ante pacientes que podamos considerar que puedan tener COVID-19. Recomendaciones generales. Ya en lo que tenemos que darle a los cuidadores o a los padres o a quien sea el responsable de ese pacientito, ¿sí? Tenemos que involucrarlos a esos padres, a los cuidadores y al paciente, dependiendo de su edad, ¿sí? Que tengan el compromiso de estar cuidando a ese niño, enseñarle cuáles van a ser datos de alarma, que se puedan comunicar con nosotros si ven algo diferente en ese paciente. Limitar el número de personas que cuiden al paciente, de preferencia que solo sea una, ¿sí? Prohibir visitas a la casa. Oye, está enfermo mi hijo, sí, entonces no pueden venir. Informar a los demás familiares, ¿sí? La posibilidad de que estén considerando que tenga COVID-19 para que no vengan o que también estén enterados. La vigilancia, lo mencionaba yo, de datos de alarma, ¿sí? Respiración, ¿sí? Coloración de tegumentos, si es posible que tomen la oximetría de pulso. Esto es un trabajo de equipo, ¿sí? Uno solo no puede estar realizando la vigilancia o el diagnóstico. Todo esto debe de manejarse en equipo para poder hacerlo. Y el abordaje integral, ¿sí? Nuevamente, no es un paciente solo, este es un entorno familiar, es un entorno de la comunidad en donde tenemos que informar, ¿sí? Esta posibilidad de diagnóstico que estamos considerando con nuestro paciente para que se tomen las medidas de precaución o cuidados generales
adecuados con todos los que han estado conviviendo con el paciente. ¿Cuál es el manejo ambulatorio que podemos ofrecerle a nuestro paciente? Una adecuada alimentación e hidratación. Cuidar lo que está comiendo. Darle en pequeñas cantidades, con mayor frecuencia. ¿Por qué? Para que no tenga ese rebosamiento del estómago y al estar sobredistendido el estómago se tenga una limitación en la capacidad pulmonar. ¿Qué es esto? Siempre les digo a los familiares o a la persona adulta cuando viene con sus niños que haga de cuenta que y le está comiendo mole, pipián y carnitas. ¿Sí? Además se toma un refresco con mucho gas, entonces se va a sentir sobre distendido del abdomen y eso va a hacer que se limite la respiración. Por lo tanto, por eso se le recomienda que sean alimentos en pequeña cantidad, pero muy frecuentes para que se le permita el vaciamiento gástrico, no se distienda y esto limite la capacidad pulmonar o la frecuencia respiratoria o que esté polimneico. Así también mantenerlo bien hidratado. Recordar que la fiebre, la polipnea, ¿sí?, va a ocasionar que se incrementen las pérdidas insensibles, por lo tanto estar insistiendo en que esté tomando líquidos este paciente, dependiendo de su edad, bueno, seno materno, fórmula láctea, o bien líquidos, ya sea en forma de sopas, caldos, agua, para mantenerlo hidratado. ¿Cómo saber que está bien hidratado nuestro paciente? Siempre informarle al familiar, a la persona responsable, que cheque, dependiendo de la edad del niño, el pañal, que vea si está bien mojado o no está bien mojado, qué color tiene la orina de ese pañal, si se ve transparente, además sabe que está mojado pero no tiene color, o está muy oscura, ¿sí?, donde manchó con la orina. Entonces está fijar para que vean qué cantidad está orinando. ¿Qué tipo de alimentos tenemos que ver? Bueno, los comunes que esté acostumbrado ese niño para que esté comiendo, pero sobre todo alimentos a base de cítricos, ¿sí?, y de fácil digestión. Mantenerlo en reposo, volvemos a lo mismo, dependiendo de la edad, siempre se les dice que terminando de comer se queden en una posición semifowler o semisentados para que también permita una adecuada mecánica respiratoria. Y esto es lo mismo, les digo a los familiares que saben que acaban de terminar de comer y se van a acostar. Entonces van a sentir que la comida se les regresa. Entonces aquí mantenerse sentados, ¿sí?, semisentados al niño para que no tenga regurgitaciones y también la limitación de la distensión gástrica para la respiración. El control de la temperatura, ya sea con algún medio químico, ya sea paracetamol, ibuprofeno, o bien con medios físicos, darle un bañito con agua tibia, 20 minutos, ¿sí?, para que, y estar vigilando los signos de alarma, que incremente la frecuencia respiratoria o que disminuya la frecuencia respiratoria, que disminuya la saturación por debajo del 95%, ¿sí?, que cambie de coloración su piel o se sienta fría la piel, o que el niño se vea decaído o se vea como dormido. Entonces, esos son datos de alarma que hay que estar revisando, estar vigilando y que indican que hay que llevarlo a un servicio de urgencias para su revaloración. En el manejo hospitalario, ¿qué es lo que se busca darle la atención a estos pacientes? Siempre mantener un aporte de oxígeno que mantenga una saturación arriba del 95%. Y aquí es donde se puede usar puntas nasales, una bolsa mascarilla con reservorio, o bien pasar a una intubación endotraqueal. Pero siempre manteniendo la saturación del 95%, ¿sí? A estos pacientes también mantenerlos en reposo, tranquilos, hay que sedarlos, dependiendo del tipo de manejo que estemos ofreciendo, una sedación leve o llevarlo a un coma para poderlo mantener con un manejo ventilatorio adecuado. El uso de esteroides, ¿sí?, dexametasona, metilprednisolona, ¿sí?, sobre todo cuando se está presentando afección pulmonar. Anticoagulantes, vimos dentro de la fisiopatología cómo se van a afectar los vasos a cualquier nivel, entonces tenemos que dar anticoagulantes para poder evitar las trombosis. Y el manejo ventilatorio y hemodinámico, ya sea que nuestro paciente, para poder mantenerlo saturando arriba del 95%, hubo necesidad de intubarlo, de ponerlo en posición prona. Entonces, ante esto, necesitamos sedarlo, ¿sí?,
Y al sedarlo vamos a necesitar también darle apoyo hemodinámico con aminas vasoactivas, un catéter central. Dependiendo también si se le agregó alguna infección, utilizar antibióticos de amplio espectro. Esta es la bibliografía que utilicé para la revisión del tema.